La guerra con los Estados Unidos era algo que venía anunciándose desde el inicio de las guerras separatistas en el continente. Una situación que se agravó en 1868 cuando, coincidiendo con la Revolución Gloriosa, dio comienzo la Guerra de los 10 Años y con la gestación y desarrollo del filibusterismo. Las circunstancias ya han sido tratadas en otros capítulos y en particular en el anexionismo anglo-usense. En ese sentido, Agustín Aragón, en 1898, señalaba que en el Weekly Picayune de 28 de julio de 1894, entre otros párrafos de un artículo, hallamos lo siguiente: anexión a Cuba, pero no independencia completa para los cubanos. Los sentimientos de humanidad exigen la anexión para salvar a la isla de los horrores de la anarquía que seguirían al conceder la independencia a un pueblo dividido entre sí y dividido por cuestiones de raza, incapaz de gobernarse a sí mismo en la vida privada e incapaz, por consiguiente, de conducirse bien en la vida pública. De ese párrafo pueden sacarse algunas conclusiones. La primera, la voluntad de anexionarse la isla, y la siguiente, el racismo que siempre ha caracterizado a los WASP, blanco, anglosajón y protestante de sus siglas en inglés. De los WASP, tanto usenses como de otras latitudes. Un racismo que se ha cobrado tantos millones de vidas que nos hacen ver en los mismos a los mayores genocidas de la historia, con diferencia abismal sobre los segundos. Unos genocidas que, derrotada España a principios del siglo XIX, ya no encontraron cortapisas a sus fechorías, que alcanzaron los 5 continentes, exterminaron el 100% de los habitantes de Tasmania, redujeron a zoológicos los pocos nativos norteamericanos que dejaron vivos, redujeron al borde de la extinción a las poblaciones de Australia y Nueva Zelanda, crearon unas hambrunas en la India que se cobraron, según la BBC, la vida de 9 millones de indios, realizaron persecuciones infames contra diversas tribus en la América Española, donde también terminaron con los Selknam, en Patagonia. En los Estados Unidos implantaron la ley de Lynch, que les sirvió además de ingentes ingresos económicos merced a las postales y la realización de actividades turísticas en torno a la misma. Y en Inglaterra, en la misma Inglaterra, llevaron a cabo unas terribles purgas por las cuales fueron condenados a colonias miles de infelices. Gran cantidad de esos infelices fueron transportados en condiciones mucho peores que las del ganado a Australia y a Nueva Zelanda. Y los que tuvieron la suerte de sobrevivir a la travesía se encontraron en un régimen de feroz esclavitud, si bien la BBC de hoy les da el título de colonos. Y estando presos como estaban, la misma BBC les acusa de haber protagonizado el exterminio de las poblaciones indígenas, cuando ese trabajo fue obra del mismo ejército. Sirva esta explicación como preámbulo para apuntar alguna liviana circunstancia de quienes liberaron Cuba, Puerto Rico, Filipinas y el resto de la España ultramarina. Y debe servir porque justamente esos libertadores fueron los creadores de la leyenda negra contra España, los mismos que en esa época justificaban su actuación vomitando epítetos contra España. Nunca habían dejado de hacerlo, pero desde que se reanudó en 1895 la insurrección de Cuba, los políticos gringos, tanto los usenses como los británicos, jaleados además por la prensa amarilla de todo el mundo, no habían cesado de insultar a España y a la verdad en todos los tonos y con los epítetos más injuriosos. Pero ahora resultaba el ataque verdaderamente letal, porque España no era sombra de lo que había sido, ni cultural, ni económica, ni militarmente hablando. La monarquía y los políticos surgidos de la guerra franco-británica para la dominación de España, vulgo Guerra de la Independencia, y de ahí en adelante fueron los encargados de conseguir tan exitosamente esos objetivos. España ya no era ese pueblo emprendedor, generoso, brillante, que había mantenido el orden en el mundo. Solo le quedaba, eso sí, la valentía de sus hombres, que se perdía en la nada al carecer de dirigentes dignos de su altura. Por otra parte, estaba el mundo anglosajón, los WASP, en la escena Estados Unidos, de los que Agustín Aragón comentaba en esos momentos. Son un pueblo grande, pero no un gran pueblo. Son un coloso, pero no una gran nación. Y si es verdad que han demostrado tener un vigor asombroso y que han dado pruebas de virilidad sin igual, lo es también que esto lo han logrado a expensas de la moralidad. Ay del que entre los angloamericanos no adquiere el todopoderoso oro. La posesión de este metal es entre ellos el único fin de la vida
y para lograrla todos los medios se justifican. De aquí resulta que en ninguna parte del globo florece tanto el crimen como entre los yanquis. Pero no era solo la falta de moralidad usense. No podía, a estas alturas, acusar de inmoralidad a quien siempre fue inmoral. La inmoralidad británica fue combatida durante siglos por los galeones españoles. Los piratas ingleses a los que tanto se ha jaleado, y se jalea, no eran sino unos desarrapados que sí consiguieron en ocasiones sonados botines, pero en ambas ocasiones se vieron o forzados a huir con el rabo entre las piernas o imposibilitados de huir al verse colgando de una soga. A esa degeneración se unieron otras degeneraciones. La verdadera causa moral de la situación padecida por España no fue otra que nuestra propia degeneración, que hizo caer nuestra patria en la esencia de la degeneración de la que ya entonces se alimentaba Europa y los Estados Unidos. Esa falta de moralidad había puesto Cuba en el ojo del huracán como antes lo había puesto en Luisiana o en Florida, por ejemplo, territorios que contra derecho le fueron vendidos por los vendidos políticos que en el momento administraban la ya incipiente colonia. España, que se había convertido en suministrador necesario de su propio territorio. En ese sentido, Julio Pérez señala que España carecía de intereses geopolíticos y de estrategia. Y dice, la guerra hispano-norteamericana responde en todo momento a la iniciativa, los intereses geopolíticos y la planificación estratégica de los Estados Unidos. España, por el contrario, no desea la guerra, no hace un uso estratégico de sus posesiones ultramarinas y carece de un proyecto viable para los territorios en disputa. Se trata, por tanto, con toda claridad de una guerra de agresión. Pero es que esos intereses y esa estrategia habían sido puestos al servicio de los enemigos de España, y los gestores del gobierno hacían oídos sordos al clamor. Ya habían cometido la felonía de abandonar Santo Domingo. Ahora tocaba el turno al resto de las Antillas y como colofón al Pacífico. Era público y notorio que Cuba y Puerto Rico, españolas, se interponían en los proyectos geopolíticos usenses. Ambos enclaves eran punto capital en la estrategia usense, como lo había sido Santo Domingo, y ese extremo era manifestado sin rubor de manera reincidente, hasta el extremo que en el mensaje presidencial de diciembre del 96 el presidente Cleveland manifestaba que la hostilidad abierta contra España no era inconcebible. Una estrategia que una nación ultramarina como era España debía estar a la orden del día, por pura supervivencia. Una estrategia que quedó en evidencia en 1885 con el conflicto de las Carolinas, cuando el gobierno cayó en la cuenta que no existían en todos los mares puntos donde los barcos pudiesen suministrarse del carbón necesario para su funcionamiento. ¿Solucionó el gobierno esta cuestión? ¿Por qué no lo hizo? Tal vez, solo tal vez, por el mismo motivo que saboteó el proyecto del submarino Peral o por el mismo motivo que los secretos del destructor de Villa Amil fueron revelados a Inglaterra. Y en cuanto al telégrafo, ¿es posible que teniendo en cuenta la configuración de España, Europa, América, Pacífico, Filipinas, no se hubiese buscado una alternativa a la dependencia de Inglaterra? Al estallar la guerra en el 98, los enlaces telegráficos entre las capitanías generales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas con Madrid pasaban forzosamente por tendidos de cable submarino propiedad de empresas de Estados Unidos y de Inglaterra. Esas carencias, vitales, son producto inequívoco de las carencias que, como venimos señalando, no pueden ser otras que las carencias de gobierno y de proyecto nacional, porque cuando, como es el caso, el anuncio de la guerra fue muy anterior al 98, no es solo la maquinaria bélica la que debe estar en perfecto estado de uso, que no lo estaba precisamente, sino los esfuerzos morales, materiales y tecnológicos que fueron sistemáticamente saboteados por el propio gobierno español. Y para mayor gozo del enemigo, esas carencias eran de conocimiento público. Así, en el 98, el agregado militar británico en La Habana, Mayor Leverson, señalaba en una exhaustiva y detalladísima exposición de las fuerzas españolas en Cuba la capacidad de habituallamiento y disposición de las mismas. Y decía, ausencia de una organización adecuada para oponerse a un enemigo exterior y por la insuficiencia de modernos cañones para la defensa costera. La gran dificultad creada al defensor que no tiene buenas comunicaciones en su territorio. Esto dejó prácticamente aisladas a muchas de las tropas españolas. La declaración de guerra tomó a las fuerzas españolas en Cuba desprevenidas para enfrentarse a un enemigo exterior y a los insurgentes al mismo tiempo. Y en la reorganización de las principales unidades con la distribución y adecuación de las tropas existentes.
Por consiguiente, no existía uniformidad en la composición de los cuerpos del ejército, división y brigadas. A juzgar por la presencia de tropas en el interior, una amplia disposición de efectivos de infantería habría sido incapaz de cubrir largas distancias sin grandes pérdidas, estando algunos de ellos más en el hospital que en filas, debido a la malaria y la escasez y mala alimentación. Además, sus vestidos se hallaban en muy mal estado y algunos estaban casi sin zapatos y botas. Los caballos de la caballería se hallaban en malas condiciones durante el bloqueo, pues solo se tenían alimentos para los caballos y hierba de Guinea, para 2 meses. En la declaración de guerra entre España y los Estados Unidos de América, en el 28 de abril de este año, fue inmediatamente acordado por las autoridades de la isla en poner la capital de la isla de Cuba en condiciones de ofrecer una seria resistencia a un ataque por parte del enemigo. Las baterías costeras estaban en ese momento sin finalizar y los trabajos de armarlas no habían concluido. El mando de ingenieros de la fortaleza se pone a completarlos. A este relator le resulta francamente difícil comentar estos extremos, que por supuesto juzga como ciertos, y en la línea de la política llevada por Inglaterra respecto al control de las capacidades del ejército español, ya llevado a cabo tanto en las acciones de Santo Domingo como en las de Tetuán o de Ifni. Pero el ministro de la guerra del momento, Manuel Correa y García, que forzosamente debía estar al cabo de lo señalado, declaraba poco antes de comenzar el conflicto: no soy de los que alardean de seguridades en el éxito, acaso de romperse las hostilidades, pero soy de los que creen que de 2 males este es el mejor. El peor sería el conflicto que surgiría en España si nuestro honor y nuestros derechos fuesen atropellados. Y Álvaro de Figueroa y Torres, el conde de Romanones, pensaba que lo único digno de conservarse era la paz interior, para lo cual, y para salvaguardar a la par el honor de la milicia, España debía rendirse a la fuerza de los acontecimientos, o lo que es lo mismo, al papel que le era marcado por Inglaterra, y acudir a la guerra como único medio honroso de que España pudiera perder lo que aún le restaba de su inmenso imperio colonial. La rechifla final de los agentes británicos. La venta estaba asegurada. La labor de todo un siglo había sido sus frutos. Habían conseguido desarmar a España y llevarla a una situación de guerra internacional. Ahora carente España de armada, de organización, de gobierno, de espíritu combativo y de fe, tocaba sacrificar algunas vidas más de entre los ya desfondados españoles y los objetivos estarían totalmente conseguidos. No era esa la situación en los Estados Unidos, donde el 24 de diciembre del 97, más de mes y medio antes de ser volado el Maine, era enviado un escrito al teniente general Miles. La misiva, llena de desprecio, comenzaba diciendo: esta Secretaría, de acuerdo con la de Negocios Extranjeros y de Marina, se cree obligada a completar las instrucciones que sobre la parte de la organización militar de la próxima campaña en las Antillas le tiene dadas, con algunas observaciones relativas a la misión política que como general en jefe de nuestras fuerzas recaerá en ustedes. Y seguía diciendo: Puerto Rico constituye una isla feracísima, estratégicamente situada en la extremidad oriental de las Antillas, y a mano para la nación poseedora que sea dueña de la vía de comunicación más importante del Golfo de México, el día, que no tardará en lucir, gracias a nosotros, en que sea un hecho la apertura del Istmo de Darién. Esta adquisición que debemos hacer y conservar nos será fácil porque al cambiar de soberanía, considera, tiene más de ganar que de perder, por ser los intereses existentes allí más cosmopolitas que peninsulares. Y seguía: nuestra política se concreta a apoyar siempre al más débil contra el más fuerte, hasta la completa exterminación de ambos, para lograr anexarnos la perla de las Antillas. Y esa política se concretaba en esos momentos en que de los Estados Unidos y particularmente de Nueva York salieron 63 expediciones filibusteras para fomentar y sostener las insurrecciones, tan ruinosas y mortíferas para la isla como para España entera. Sirva lo relatado a modo de plantear la situación y pasemos a relatar los hechos, crudos y dolorosos, de una manera estrictamente secuencial. El 1 de enero del 98, concedida por el gobierno de Sagasta, se instaura la autonomía en Cuba. Su gobierno, compuesto por Gálvez, Zayas, Rodríguez, Sáenz, Ibáñez y Gobín, inició negociaciones con Estados Unidos para llevar a cabo un tratado de comercio. La misma carta era aplicada en Puerto Rico. El resultado de este decreto fue negativo. Los revolucionarios usaron de poner su actitud y aceptar el armisticio, y el Consejo de Gobierno cubano consideró una falta de consideración
que sin su consentimiento se publicara tal bando. En estos momentos, Rafael María de Labra, Barbosa, del Valle, Fernández Juncos, Salvador Amell y otros formaron el Partido Autonomista Puro o Partido Ortodoxo. En estos primeros días de enero, la agitación llegó a tal grado que Lee, el cónsul usense en La Habana, pidió barcos a su país para proteger las vidas y haciendas de sus compatriotas en vista de los motines que se sucedían en la capital de Cuba. Pero esa agitación había sido provocada por el mismo embajador usense a través del periódico separatista El Reconcentrado. El mismo Lee cursó un telegrama en el que informaba: turbas capitaneadas por oficiales del ejército español, infame, ni uno solo asistió a la algarada, atacaron hoy las redacciones de 4 periódicos que abogan por la autonomía. A esta hora, una tarde, continúa el motín. Mucha excitación que puede conducir a serios disturbios. La dificultad empezó entre los que se oponen a la autonomía y hasta ahora todo lo que se hace es contra los que abogan por ella. En este momento el motín está aplacado, pero circulan muchos rumores de que se renovará. El consulado está bajo la protección de hombres armados. Supe ayer que unos cuantos amotinados declararon a gritos su propósito de marchar a nuestro consulado. Puede necesitarse la presencia de buques de guerra. Se me dice que las tropas de que se ha llenado el palacio para proteger al general Blanco gritaron también «muera la autonomía, muera Blanco». Si se demostrara que las autoridades no pueden mantener el orden, salvar vidas y que los americanos y sus intereses corren peligro, deberán mandarse a este puerto buques de guerra a cuyo fin bueno será estén preparados para ponerse en camino enseguida. José María González Bernat no duda en llamar mentiroso a este embajador usense. No podemos continuar sin formular la más solemne y enérgica protesta, el más violento mentís, a la atroz impostura que se advierte en estos despachos del señor Lee, especialmente en lo que se refiere a la sedición del ejército al grito de «muera Blanco», su ilustre general en jefe entonces. Los Estados Unidos desplegaban su marina en torno a Cuba y el día 25 entraba el Maine en La Habana, al respecto de cuya visita escribía Juan Valera el 7 de febrero del 98. A despecho de las autoridades de Cuba, a pesar de toda la prudencia y paciencia del pueblo y de los voluntarios armados, la gente de la tripulación del Maine, saltando en tierra y paseando en La Habana por calles y plazas, pudiera ser mal mirada y tal vez ofendida. Esperemos que no suceda esto, pero si no sucede, se deberá a la circunspección y al juicio de nuestros compatriotas, que harán estéril la intención aviesa que algunos atribuyen al envío del Maine a Cuba. Evidentemente se trataba de una provocación, y de algo más. A principios de febrero del 98, los usenses tenían merodeando Cuba los acorazados Maine, Massachusetts, Indiana, Iowa y Texas, los cruceros Montgomery, Detroit, Nashville, Brooklyn, New York y Marblehead, y los torpederos Vesuvius, Forter, DuPont, Erickson y Terror. Total, 16 barcos de guerra. En la noche del 15 de febrero del 98 se producía el primer acto importante de la parodia. El acorazado Maine sufría una serie de explosiones que lo llevaron a pique, mientras la Armada Española prestaba las ayudas oportunas a la tripulación. Corrió gravísimo peligro el crucero Alfonso XIII, debido a lo muy cerca que estaba el Maine. Sin embargo, maniobró hábilmente, se ancló junto al Maine, lanzó al agua sus botes y participó activamente en el rescate de los tripulantes, ayudando por los botes de los demás vapores españoles. A mayor abundamiento, un notable marino usense, el vicealmirante Erben, declara, según se lee en un telegrama fechado ese día en Nueva York, que el Maine voló por explosión originada en sus propios almacenes y que esas cosas ya habían sucedido antes. Opiniones que eran apoyadas por el mismo embajador usense, Lee, quien declaró que su opinión respecto a la explosión era que se había producido por descuido en la limpieza de los torpedos. Pero inmediatamente la prensa usense presentó el hecho como un acto de guerra provocado por España, mientras el 25 de febrero se cursaba el siguiente telegrama desde Washington. Informes alarmantes de Cuba, recibidos ayer tarde, indicando que la catástrofe del Maine se debió a una mina submarina, han producido la mayor agitación, hasta el punto de que aún los hombres más importantes y conservadores han perdido sus cabezas. Se aguarda con ansiedad el informe oficial americano. Si éste declara que la catástrofe se debió a un accidente, creo que puedo asegurar a su excelencia que el peligro actual terminará. Pero si por el contrario el informe alega que el accidente se debió a una mano criminal, tendremos que afrontar la más grave situación.
Ante semejantes informes que anunciaban la posible entrada en guerra y como si las circunstancias vividas hasta el momento no fuesen suficientes para atender esas cuestiones, el gobierno español trató el estado de las defensas de Cuba, siendo que en oficio del 23 de febrero se señalaba que no había en La Habana ni en los arsenales de la península, elementos para remediar siquiera las averías de los buques en los combates, y así la primera consecuencia del primer choque naval había de ser necesariamente dejar inactiva a la mayor parte de la escuadra para todo el resto de la campaña, aunque se triunfara del enemigo. Todo marchaba conforme marcaba el guión. Estados Unidos acusó a España de haber colocado una mina submarina bajo el acorazado, argumento utilizado para declarar la guerra a España. Sin embargo, resulta bastante plausible que el hecho hubiese sido provocado de manera premeditada por los mismos Estados Unidos, máxime cuando el 25 de febrero, 10 días después del autoatentado, el comodoro Dewey concentraba sus fuerzas en Hong Kong dispuesto a atacar Manila. Tal vez con objeto de dar dramatismo al asunto, el 21 de febrero, el gobierno usense nombró una comisión de 4 miembros, presidida por el capitán William Sampson, para investigar el caso, y el general Blanco hizo lo propio. Los peritos usenses declararon que el Maine fue destruido por la explosión de una mina submarina, mientras los peritos españoles señalaron que la explosión fue interior y producida ya por la caldereta de la dinamo, ya por combustión espontánea del algodón pólvora con que se cargan los torpedos. Todo hacía indicar que el dictamen de los peritos españoles era el correcto. Algo, por otra parte, nada extraño si tenemos en cuenta que anteriormente, y como el Maine, habían sufrido accidentes de combustión espontánea del carbón el Olympia, el Wilmington y el Brooklyn y el Oregón. Debían pasar 100 años para que alguna luz alumbrase algo. En documentos desclasificados en el 1997 y en relación al asunto del Maine se reconocía: se ha previsto una serie de incidentes bien coordinados a tener lugar en y alrededor de Guantánamo para dar apariencia genuina de ser hecho por fuerzas cubanas hostiles. Pudiéramos hacer volar un barco estadounidense en la bahía de Guantánamo y culpar a Cuba. Pero debía seguir la tragedia. El día 2 de marzo se concentró en Hong Kong una armada ausense y el día 8 una tercera escuadra ausense cercaba Cuba. España solo tenía en Cuba el Vizcaya y el Oquendo. El 10 de marzo, el nuevo ministro plenipotenciario de España en Washington, Polo de Bernabé, tomó posesión de su cargo y el 16 era informado de que el acopio de armamento que estaba llevando a cabo Estados Unidos no estaba motivado porque quisiese invadir Cuba, sino porque España se estaba rearmando. Mientras tanto, el almirante Cervera, que ante estos acontecimientos había sido encargado de comandar una armada para la defensa de Cuba, señalaba en carta al ministro de Marina fechada el 16 de marzo del 98. En el departamento de Cartagena, donde se organizaba la escuadra, no había el 16 de marzo municiones, pertrechos, carbón, ni víveres, ni nada, y poco más o menos sucedía lo mismo en los otros departamentos. Pero el ministro de Marina hacía referencia al valor de las tropas españolas. El almirante Cervera rebatió uno a uno todos los argumentos del ministro, señalándole que la actuación ordenada conducía inexorablemente al desastre, llegando a remitir un telegrama en el que decía: «Suplico a vuestra excelencia que me permita insistir en lo desastroso que conceptúo las consecuencias de nuestro viaje a América para porvenir de la patria. Así opinan todos estos hombres de honor. Suplico a vuestra excelencia que lea este telegrama, así como toda mi correspondencia oficial y confidencial. El presidente del Consejo para tranquilidad de mi conciencia». De nada servían las súplicas y los consejos del almirante, como de nada servían los informes de otros mandos señalando esa misma realidad. En ese sentido, el general Panda afirmaba que el número de soldados en disposición de pelear en la fecha y en la isla citada no pasaba de 50.000. Si bien añade que no había por entonces más hombres en armas por falta de recursos. En medio de estas consideraciones, el 19 de marzo comunicaba al ministro de Estado que los barcos de guerra Massachusetts y Texas se habían unido al escuadrón que se hallaba en Hampton Roads, que nuevos distritos militares se habían formado en el sur y que un Billy se había presentado en la Cámara añadiendo 103.000 hombres más al contingente de la Armada. El día 22 de marzo, los usenses solicitaron autorización para volar los restos del Maine, autorización que fue denegada. Rara actuación del gobierno español, que podía haber posibilitado el estudio minucioso del caso. Y el 26 de marzo, la propaganda usense hacía público el siguiente comunicado:
El ministro de Guerra tiene en su poder comunicaciones de los gobernadores de los estados y comandantes de las guardias nacionales, asegurando que con 48 horas de aviso pueden poner a disposición del gobierno 10.100.000 hombres armados y equipados para el caso de un conflicto. Los sucesos posteriores han demostrado plenamente la falsedad de este despacho, puesto que a pesar de los llamamientos del señor McKinley, no en 48 horas, sino en varias semanas, apenas fue posible levantar un ejército de 125.000 hombres, y gastando mucho más de 100 millones de pesos. El 28 de marzo se hace público el informe de la comisión investigadora, tras lo cual se envía un ultimátum a España que, al ser rechazado, posibilita que el 21 de abril se rompan las hostilidades. El 1 de abril, la subcomisión nombrada por la Comisión de Relaciones del Senado para que dictamine sobre la explosión del Maine, en vista de los documentos de la Junta de Marinos, propuso a la Comisión del Pleno, primero, que se reconociese la independencia de Cuba. Segundo, que España retirase de la isla sus fuerzas terrestres y marítimas. Tercero, que el presidente diese inmediatamente órdenes para hacer cumplir la demanda, empleando para ello todo el ejército de mar y de tierra de los Estados Unidos si España se negaba a la reclamación. Como base de estas peticiones se asentaban los siguientes hechos. Primero, que España era responsable de negligencia, cuando menos al permitir que fuese volado el Maine. Segundo, que la explosión fue preparada por agentes oficiales de España. Pero ni la situación de España, conseguida tras todo un siglo de sabotajes desde dentro, ni por supuesto la voluntad de los gobernantes, podían hacer presumir que las exigencias usenses fuesen a ser rechazadas, por lo que el gobierno español accedió a todas las exigencias, desde la sustitución de mandos y representantes hasta la suspensión unilateral de las hostilidades con los separatistas. La labor del gobierno español consistía en pedir piedad, y el día 9 de abril del 98 los respectivos ministros del gobierno español cursaban un telegrama a sus subordinados en que decía: se han presentado esta mañana en el domicilio del señor ministro de Estado los embajadores de las 6 grandes potencias europeas a manifestarles si, como corolario de las gestiones de sus respectivos gobiernos en Washington, sería conveniente encarecer la aprobación de los buenos oficios ofrecidos por su santidad y, por tanto, la suspensión de hostilidades en Cuba, reiteradamente pedida por el Santo Padre. En su vista, el Consejo de Ministros ha acordado autorizar al general en jefe de aquel ejército para que publique una suspensión de hostilidades por el tiempo que estime prudencial para preparar y facilitar la paz. Entiende el gobierno que debe dirigirse a usted haciéndole saber esta importante resolución del gobierno que, pedida por su santidad y aconsejada por dichas grandes potencias, deje a salvo el honor militar y la dignidad de España sin lastimar sus innegables derechos en la Gran Antilla. En idéntico sentido se telegrafió al gobernador general de Cuba ordenándole que redactara un bando concediendo el armisticio. Pero los acontecimientos eran otros. El día 16 de abril el Senado usense votó por la guerra cuando 2 días antes el gobierno español abrió una suscripción popular para el fomento de la Marina. La convocatoria de una rifa para componer una armada que llevaba olvidada un siglo y que reiteradamente había sido saboteada. Inventos militares de primer orden, arrumbados y cedidos a Inglaterra, caso destructor y caso submarino, donativos millonarios que habían sido dilapidados en no se sabe exactamente qué, y cuando la situación era de muerte cerebral, el gobierno abre una suscripción. Tal vez alguien encuentre alguna justificación. Rifas y petición de clemencia solo podían acarrear una respuesta. El 17 de abril Estados Unidos manifestó que quería el reconocimiento inmediato del gobierno de Masson. Y como réplica, el general Ramón Blanco, obedeciendo instrucciones de la reina regente, publicó el bando siguiente: el gobierno de su majestad, accediendo a los deseos expresados por el Santo Padre León XIII y encarecidos por los embajadores de las 6 grandes potencias de Europa, ha resuelto, para preparar y facilitar la paz en toda la isla, decretar la suspensión de hostilidades, ordenándome que así se haga público. Por lo tanto, dispongo. Artículo 1. Decláranse suspendidas las hostilidades en todo el territorio de la isla desde el día siguiente en que se reciba este bando en cada localidad. Artículo 2. Los detalles de ejecución y el plazo de duración de la tregua se determinarán por instrucciones especiales comunicadas a los comandantes generales. Mientras tanto, los peritos españoles ultimaban su informe sobre el acontecimiento del Maine. Con fecha 18 de abril, los marinos españoles, en cumplimiento de su deber, elaboraron un informe oficial acerca de la catástrofe. Sus conclusiones eran las siguientes. Primero, en la noche del 15 de febrero próximo pasado, una explosión de primer orden en los Pañoles,
de proa del acorazado americano Maine produjo la destrucción de esa parte del buque y su inmersión total sobre el mismo sitio de esta bahía en que se encontraba fondeado. Segundo, que por los planos del barco se tiene un conocimiento de que no existían en aquellos pañoles únicos que volaron unas sustancias y efectos explosivos que pólvora y granadas de diversos calibres. Tercero, que por los propios planos se comprueba que dichos pañoles estaban rodeados a babor y estribor y parte de popa por carboneras que contenían carbón betuminoso y se encontraban en compartimentos inmediatos a los referidos pañoles y, al parecer, simplemente de ellas separados por mamparas metálicas. Cuarto, que repuesto en todos sus instantes por testigos el hecho apreciable de la explosión en sus manifestaciones externas y acreditado con estos testigos y peritos la ausencia de todas las circunstancias que precisamente acompañan a la detonación de un torpedo, solo cabe honradamente asegurar que a causas interiores debe la catástrofe. Quinto, que la naturaleza del tipo emprendido y el respeto a la ley que contra el principio de la absoluta extraterritorialidad del buque de guerra extranjero han impedido poder precisar siquiera aventuradamente el indicado origen del siniestro, a lo que también han contribuido la imposibilidad de establecer la necesaria comunicación tanto con la dotación del buque náufrago como con los funcionarios de su gobierno comisionados para investigar las causas del hecho referido. Sexto, que el reconocimiento interior y exterior de los fondos del Maine, cuando sea posible, de no alterarse con el motivo de los trabajos que se realizan para su extracción total o parcial, esos mismos fondos y los del lugar de la bahía en que se encuentran sumergidos justificarán la exactitud de cuanto va dicho en este informe, sin que por ello se entienda requiere esa comprobación la certeza de las presentes conclusiones. Creyendo haber llenado todos los requisitos prevenidos en el artículo 246, título 24, capítulo primero de la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, por lo cual, y de orden de vuestra excelencia, se han seguido estas actuaciones, tengo el honor de pasarlas a sus superiores manos para que vuestra excelencia resuelva lo que sea de justicia. Firma Pedro del Peral. Evidentemente, no se limitaban las actuaciones a la redacción de informes, y mientras en Madrid cubrían el expediente con la convocatoria de una suscripción popular, el 18 de abril el Congreso de Estados Unidos aprobaba una resolución conjunta dando plenos poderes a McKinley. Desde ese día se sabía que la guerra sería inevitable. 4 días después, el 22 de abril, la Marina Ausense bloqueaba La Habana, el 23 Matanzas, Cárdenas, Mariel y Cabañas, y el 27 Cienfuegos. La situación marcaba claramente qué iba a ocurrir y Cánovas preveía que tanto una guerra larga como una paz deshonrosa traería la revolución en la península. La única solución era una rápida derrota, de la que pareciera que el ejército y la marina salían con honor. No era el único que preveía qué iba a suceder. Carlos Riabaja, soldado que resultó prisionero, dejó escrito en su libro de memorias: la cosa está en litigio, y ojalá a los gobernantes actuales alguien sobrenatural les ilumine y opten por no declarar la guerra a los Estados Unidos, porque bien quisiera equivocarme, pero será nuestra perdición. España va al abismo, pero al abismo insondable. Sufrirá una caída de la que no se levantará quizás en muchos siglos. Pero Carlos Ría, que mostraba estar al corriente de la realidad, era una víctima más de las acciones que el enemigo llevaba a efecto desde el mismo gobierno de España. Hechos concretos y generalidades, debidamente relacionados con los acontecimientos, son los que nos pueden dar una versión más acertada de la realidad. Así, hecho concreto y personal es el relatado por el citado, como hecho concreto y puntual es el que nos relata Antonio Crespo Massieu en relación con la actuación de un traidor, el capitán de navío Emilio Ruiz del Árbol. En abril, un poco antes de que comenzaran los combates, el entonces capitán de navío Emilio Ruiz del Árbol, que estaba destinado en Cuba como jefe de la estación de Matanzas, desertó de su puesto y se marchó a los Estados Unidos. La prensa americana informó que se había detenido a un pasajero del mercante Panamá con documentación falsa a nombre de Remigio Zapatero, que portaba una carta cifrada, pero que se le había identificado como un oficial de la Marina Española que había estado destinado años atrás en Washington. El detenido estaba en Cayo Hueso, sede del Centro de Operaciones de la Inteligencia Naval. La prensa ausense no volvió a informar sobre este asunto. La prensa española sí que informó de la presencia en Washington, en plena guerra, de Emilio Ruiz del Árbol, que se alojaba en el mismo hotel en el que lo hacían los congresistas forasteros y de su posterior viaje a Nueva York. Precisamente, en Washington habían ahorcado por esas fechas
a un ciudadano inglés sospechoso de ser espía a favor de España. En 1899, tras firmarse el armisticio, regresó a España. Ni en Estados Unidos ni en España le fue aplicado el Código Penal Militar, tal y como suele hacerse con los presuntos delitos de deserción, espionaje o traición. Bien al contrario, sería recompensado con la Orden de Carlos III. Y cuando resulta que esos hechos concretos y puntuales coinciden con la realización de unos acontecimientos de una envergadura muy superior, podemos llegar a sacar conclusiones. ¿Es posible que un soldado se dé cuenta de una situación de tan evidente importancia para el ser de la patria que muerde las carnes y el gobierno no se entere? ¿Es posible que un reconocido traidor sea condecorado por ese mismo gobierno? Todos eran conscientes de la situación, por lo que desde el 20 de abril las Cortes se hallaban reunidas en sesión permanente para intentar hacer frente al conflicto bélico. La declaración oficial de guerra se produjo entre el 21 y el 22 de abril. En esos momentos no solo Cuba, sino cualquier lugar de España estaba absolutamente desprotegido, corriendo riesgos evidentes Filipinas, las Carolinas y todo el Pacífico, Canarias, Baleares. Y además se debían 11 meses de sueldo a los oficiales y a la marinería de la escuadra. Pero es que además, el 16 de marzo del 98, el almirante Cervera había señalado en carta al ministro de Marina que el departamento de Cartagena, donde se organizaba la escuadra, no tenía municiones, ni pertrechos, ni carbón, ni víveres, ni nada. Y poco más o menos sucedía lo mismo en los otros departamentos. Y como ya queda señalado más arriba, en oficio de 23 de febrero, había señalado que no existía en toda España material para atender las averías de los buques. Pero el ministro de Marina, Segismundo Bermejo, respondía así a las demandas del almirante Cervera. No es tan considerable la diferencia de tonelaje entre nuestra escuadra y la de los Estados Unidos, contando en ella algunos de nuestros buques de La Habana disponibles para combatir. En base a esta argumentación, de nada sirvieron las advertencias del almirante Pascual Cervera en lo referente a la verdadera situación de la Armada, como tampoco sirvieron las advertencias de otros mandos militares como el general de Marina Gómez Imaz y Lazaga o el general Mulder y Mozo, que se oponían a la salida de la escuadra de Cervera en las condiciones en que fue enviada. De nada servían las advertencias, pero es natural que así se actuase en el momento decisivo cuando llevaban décadas laborando en ese sentido. En ese orden, el 8 de abril, por orden taxativa del gobierno, partió de Cádiz el contraalmirante Pascual Cervera hacia un destino incierto, sin bases de aprovisionamiento de carbón y con una armada de desguace. El almirante Cervera recibió un telegrama del ministro en el que se indicaba: la premura de la salida impide por el momento darle a conocer el plan que solicita, pero lo tendrá, con todos sus detalles, a los pocos días de su llegada a Cabo Verde, pues seguirá a sus aguas un vapor abarrotado de carbón. Ni qué decir tiene que el vapor abarrotado de carbón no existía. Sin embargo, dispuesto a cumplir las órdenes y conocedor del fracaso al que los conducía, el almirante Cervera escribía al ministro de Marina: es imposible pintar la sorpresa y el estupor que ha causado en todos la orden de marchar a las Antillas, y en verdad tienen razón, porque de esta expedición no se puede esperar más que la destrucción total de la escuadra o su vuelta atropellada o desmoralizada, cuando en España podría ser la salvaguarda de la patria. Con el crucero acorazado Cristóbal Colón sin su armamento principal colocado, los cruceros protegidos Infanta María Teresa, Vizcaya y Almirante Oquendo, y los destructores contratorpederos Plutón, Furor y Terror del capitán de navío Fernando Villamil, partía el almirante Cervera a la defensa de Cuba, mientras el ministro Bermejo cursaba un comunicado al almirante en el que, entre otras cosas, le decía: tomarán la posición de cubrir las comunicaciones entre el seno mexicano y el Atlántico, procurando destruir Cayo Hueso, donde tiene hoy principalmente su depósito de víveres, municiones y carbón la escuadra de los Estados Unidos. Si esto se consiguiese y la estación fuese favorable, podría el bloqueo extenderse sobre sus costas del Atlántico para cortar sus comunicaciones y comercio con Europa. Todo esto salvo las contingencias que pueda resultar de encontrar usted combates en que se decidirá quién puede quedar dueño del mar. El almirante Cervera, que debió quedar admirado de lo que le encargaba a tan menguada escuadra, escribió una carta confidencial al ministro en la que se demostraba dispuesto a morir por la patria sin dejar de señalar por ello la realidad de sus fuerzas.
El natural impulso de marchar decididamente al enemigo, entregando la vida en holocausto de la patria, era la primera nota que se dibujaba en todos, pero al mismo tiempo, el espectro de la patria abandonada, insultada y pisoteada por el enemigo, orgulloso con nuestra derrota, que no otra cosa puede obtenerse en definitiva yendo a buscarlos a su propio terreno con fuerzas tan inferiores, les hacía ver que tal sacrificio no solo era inútil, sino contraproducente, puesto que entregaban la patria a un enemigo procaz y orgulloso, y Dios solo sabe las funestas consecuencias que esto podría traer. Pero el gobierno estaba totalmente decidido a acabar el asunto de una manera rápida, por lo que procedió a la organización de otra escuadra que, al mando del general Cámara, estaba compuesta por los cruceros Pelayo y Carlos V, los cruceros auxiliares Rápido y Patriota, los transatlánticos armados con cañones Hontoria, el Buenos Aires y el Piélago, el Giralda y los cazatorpederos Osado, Audaz y Proserpina, cuyo destino nunca alcanzado sería Filipinas. La calificación quizás más certera obtenida por esta armada de reserva la brindó el cónsul de los Estados Unidos en Port Said, quien al verla entrar en el canal de Suez telegrafió a su gobierno diciendo que estaba compuesta de 2 buques de guerra y de basura. En el curso del cumplimiento de las órdenes recibidas, el almirante Cervera no cejó en sus intentos por intentar cambiar lo que él interpretaba un inmenso error. Y el 22 de abril escribía al ministro: el Colón no tiene sus cañones gruesos, y yo pedí los malos, si no había otros. Las municiones del 14 centímetros son malas, menos unos 300 tiros. No se han cambiado los cañones defectuosos del Vizcaya y del Oquendo. No hay medio de recargar los casquillos del Colón. No tenemos un torpedo Bustamante. No hay orden ni concierto que tanto he deseado y propuesto en vano. La consolidación de servomotor de estos buques solo ha sido hecha en el Teresa y el Vizcaya cuando han estado fuera de España. En fin, esto es un desastre ya, y es de temer que lo sea pavoroso dentro de poco. Y no le molesto más. Considero ya el acto consumado y veré lo mejor que pueda salir de este callejón sin salida. Y lo reafirmaría en carta privada dirigida a su hermano poco antes de partir de las islas de Cabo Verde hacia San Juan de Puerto Rico, por orden del ministro Bermejo. El almirante Cervera estaba convencido que un enfrentamiento directo con la flota ausense sería un total desastre dada la manifiesta inferioridad y disminuida operatividad de la Armada española. Inútil, estéril, calificó al sacrificio a que eran condenados las tripulaciones y los buques de su escuadra. El crucero acorazado Cristóbal Colón, sin su armamento principal colocado, los cruceros protegidos Infanta María Teresa, Vizcaya y Almirante Oquendo, y los destructores contratorpederos Plutón, Furor y Terror del capitán de navío Fernando Villaamil. Sin embargo, el gobierno y la prensa alardeaban de poseer una armada superior a la de los Estados Unidos, y eso lo hacían no precisamente por el desconocimiento de la realidad, pues durante años habían recibido la debida información y eran conscientes que desde 1883 hasta 1896, 13 años, las botaduras llevadas a cabo en los Estados Unidos más que quintuplicaban las botaduras de barcos llevados a efectos por España, como también eran conocedores que en piezas de gran calibre la proporción era de 7,7 a 1 a favor de los Estados Unidos. Desde que la guerra entre España y los Estados Unidos fue un hecho, difícil es decir cuánto se habló y se dijo de la escuadra española, o mejor de las escuadras, pues nadie ignora las 1000 noticias que sobre compra de buques dieron los periódicos, al extremo que de haberles dado crédito, nuestra Marina de Guerra hubiera sido muy superior a la americana en número y calidad. Y es que había mucho más, porque en 1894 ya fue expuesta nuevamente la cuestión en las Cortes por el diputado Díaz Moreu, quien afirmó que la Armada Española solo disponía de 3 barcos en condiciones de combate, y estos de escaso rendimiento. Pero era otra voz que clamaba en el desierto. El gobierno de Sagasta no solo no adquirió nuevos barcos de guerra, sino que suspendió los trabajos de los arsenales, y así llegó el mes de abril, y los barcos que en octubre se encontraban en construcción o en reparación seguían en la misma situación medio año después. El único intento del gobierno español consistía en mantener su imagen. Tal vez por eso,
El 14 de abril, el embajador español en el Vaticano solicitaba al Papa que adoptase alguna medida para impedir la guerra con los Estados Unidos, al tiempo que se comunicaba a los embajadores españoles en París, Londres, Viena, Berlín, Roma, San Petersburgo y el Vaticano la sensacional noticia recibida de Washington. Pero todo señalaba que la actitud del gobierno español no era más que un acto de maquillaje para conseguir mantener su estatus durante y sobre todo después de la tragedia que estaba teniendo lugar ya. Se trata de una afirmación muy fuerte. La traición del gobierno español es un extremo que casi nadie se atrevía a señalar en el momento. Pero es un hecho cierto que el sabotaje continuado a los proyectos de la defensa nacional estaban procediendo de las más altas jerarquías del Estado. Cierto que durante todo el siglo, pero particularmente intensificadas desde los últimos 10 años. Por si las muestras de esta traición han quedado poco señaladas a lo largo del presente trabajo, a estas alturas de 1898, la información de los pasos dados por España eran conocidos anticipadamente por los Estados Unidos. El 16 de abril recibían de Madrid una carta en la que se incluía una relación de toda la escuadra de guerra y auxiliares de la Marina Española anotadas, sin error alguno, todas sus ventajas y deficiencias, así como los movimientos efectuados por aquellos buques y muchos de los que pensaban realizar. La prensa daba cuenta del número de torpedos, 190, que se enviaron a Cuba, señalando los puntos en que serían ubicados dichos torpedos. Toda esta información fue facilitada por el exministro Beranger. El cónsul americano en Cádiz remitió también valiosísimas informaciones, pero no tan importantes como las de Beranger. Beranger, el primer responsable del fracaso del submarino, era el informante, pero sobre Beranger, inexcusablemente, había alguien más. ¿Quién estaba por encima de Beranger? Esa es la pregunta. El 18 de abril del 98, las cámaras de representantes usenses adoptaron una resolución conjunta que disponía que, primero, el pueblo de la isla de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente. Segundo, que es el deber de los Estados Unidos demandar, y el gobierno de los Estados Unidos por la presente demanda, que el gobierno de España inmediatamente renuncie a su autoridad y gobierno en la isla de Cuba y retire de ésta sus fuerzas de tierra y mar. Tercero, que al presidente de los Estados Unidos se le ordene, y por la presente se le ordena y faculta, para usar todas las fuerzas de tierra y de mar de los Estados Unidos, así como para llamar al servicio actual de los Estados Unidos la milicia de los varios estados en la medida que pueda ser necesaria a los fines de dar efectividad a esta resolución. Cuarto, que los Estados Unidos, por la presente, niegan toda disposición o intención de ejercitar soberanía, jurisdicción o dominio sobre dicha isla, excepto en cuanto sea necesario para la pacificación de la misma, y afirman los Estados Unidos su determinación de dejar el gobierno y dominio de la isla a su pueblo tan pronto como esa pacificación tenga efecto. Esta resolución pasó en el Senado por 42 votos contra 35 y en la Cámara por 310 contra 6. El día 20 fue sancionado por McKinley. Acto seguido, el 20 de abril, el gobierno usense envió un ultimátum a España, en el que decía: se ha proporcionado a usted el texto de las resoluciones aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos el 19 del actual, relacionadas con la pacificación de la isla de Cuba. Obedeciendo este acto, el presidente ordenó que inmediatamente se comuniquen dichas resoluciones al gobierno de Madrid, acompañando un aviso de este gobierno al gobierno de España para que renuncie a su gobierno y autoridad en Cuba y retire sus fuerzas militares y navales. Al dar este paso, el gobierno de los Estados Unidos protesta que no tiene intenciones o disposiciones de ejercer soberanía, jurisdicción o dominio en la isla, excepto para pacificarla y afirmar su propia determinación, que cuando logre su objetivo abandonará la isla y ayudará a sus habitantes para la clase de gobierno libre e independiente que deseen establecer. Si al dar la hora del mediodía del sábado próximo, el día 23 de abril, no se ha comunicado a este gobierno una respuesta satisfactoria a esta demanda y resoluciones por las cuales se obtenga la pacificación de Cuba, el presidente procederá en el acto y sin más aviso, haciendo uso de las facultades que le otorga el Congreso en dichas resoluciones, a llevarlas a efecto. Firma Sherman.
Todo esto sucedió breves días después de la información privilegiada sobre la situación de las fuerzas españolas y 12 días después de la partida de Cervera. Las medidas adoptadas por Sagasta ante el ultimátum de los Estados Unidos fueron contundentes, nombrando no una, sino varias comisiones parlamentarias, al tiempo que hacía publicar en la prensa un estado del poder naval de ambas naciones, del cual resultaba para los profanos que España tenía tanta o más fuerza naval que los Estados Unidos. Y el día 20 se abrían las Cortes, y en ellas el ministro de Marina explicó dónde se podría suministrar carbón y víveres a la flota, una información que no debió recibir el almirante Cervera. El 21 de abril quedaron rotas las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y el 22 las costas de Cuba se encontraban amenazadas por buques de guerra ausenses que apresaban los mercantes españoles que se cruzaban en su camino, llevando a cabo un bloqueo que garantizaba la rendición de la isla, salvo que una acción de la Armada Española lograse levantar el bloqueo, algo que no se iba a producir. La situación era la señalada, pero la guerra no sería declarada por los Estados Unidos hasta el día 25, con efectos retroactivos al 21, con el fin de salvaguardar la legalidad internacional, ilegalidad a la que por supuesto el gobierno de Sagasta no prestaría la menor atención, y que por el contrario dotó de legalidad el bombardeo del puerto de Matanzas y la captura de los barcos mercantes españoles por parte de la Armada ausense antes de declarar la guerra. Y es que el 22 de abril el cañonero Nashville había cañoneado y capturado al vapor español Buenaventura en la costa norte de Cuba y cerca de La Habana al Pedro, conduciendo su presa a Cayo Hueso, al tiempo que de La Habana salían libremente los mercantes usenses Orizaba y Saratoga. Este acto de verdadera piratería, anterior a la declaración de guerra, fue causa de que el Congreso americano retrotrayese la fecha de la ruptura de hostilidades al día 21 de abril. Y el 25 de abril se produjo la declaración formal de guerra, que fue comunicada por la siguiente nota. Ministerio de Relaciones. Abril 25. El Congreso aprobó el día 20 de abril una resolución referente a la intervención para la pacificación e independencia de la isla de Cuba. El gobierno español, con fecha 21 de abril, informó al ministro americano en Madrid que consideraba esta resolución equivalente a una declaración de guerra y que por lo tanto retiraba a su ministro de Washington, terminando así todas las relaciones diplomáticas. Por esta razón, el Congreso aprobó hoy una resolución declarando que un estado de guerra existe entre ambas naciones, incluso el día 21 de abril. La coartada jurídica había sido servida, justamente por el gobierno español. ¿Otro error del gobierno de la colonia? Habrá quien así lo crea. Y los separatistas cubanos no dudaron en convertirse de inmediato en colaboradores de la invasión. Ya el día 18, Calixto García se había ofrecido a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora tocaba hacerlo de forma oficial, por lo que la Junta Cubana de Nueva York se apresuró en declarar que el gobierno cubano y su ejército cooperarían efectivamente con los invasores usenses. La prensa informaba de la situación, y La Vanguardia, del 26 de abril del 98, publicaba lo siguiente. Telegrafían de Nueva York diciendo que el almirante Sampson ha dicho al gobierno que sería temerario intentar ningún ataque a la plaza de La Habana, a menos de surgir disensiones interiores y no marchar de acuerdo con fuerzas de desembarco numerosas para realizar un ataque por tierra. Por ahora, se limitarán los yanquis a un bloqueo lento pero continuo, procurando utilizar las fuerzas navales que operan de acuerdo con los grandes buques de la escuadra para apresar en detalle los barcos españoles mercantes. Aunque se habla ya en todos los círculos de que las primeras operaciones tendrán lugar en Filipinas de acuerdo con aquellos rebeldes, háblase también de un importante ataque a Puerto Rico. Reina confusión inmensa en los espíritus y contribuye poderosamente a este estado de los ánimos la carencia absoluta de noticias sobre el movimiento y planes de nuestra marina. Comunican también de Nueva York que los torpederos norteamericanos que van con la escuadra que bloquea La Habana se encuentran en situación muy difícil. Al navegar les entra agua por todas partes, posibilitando casi las operaciones de a bordo. Por este motivo, las tripulaciones de dichos barcos llevan 80 horas sin poder dormir. Dicen de Nueva York que en los círculos oficiales de Washington preocupa mucho la atención el fijar la fecha en que ha comenzado la guerra. El presidente McKinley opina que España dio por declarada la guerra al dar los pasaportes a Mr. Woodford,
Añade que, al saber España que el presidente había declarado que aprobaba la resolución del Congreso, ipso facto debía dar por declarada la guerra. Los centros diplomáticos opinan lo contrario, afirmando que el acto de España suponía solo ruptura de relaciones. El gobierno norteamericano se ha incautado del cable de Cayo Hueso, ejerciendo rigurosamente la censura. Dícese que pronto será cortado el cable de Cuba a la Jamaica para dejar incomunicada la Gran Antilla. Si, como dicen los telegramas de Hong Kong, la escuadra americana salió con dirección a Manila el día 23, puede encontrarse frente a la capital del archipiélago el día 27, o sea, pasado mañana miércoles. El escenario estaba perfectamente preparado. El comodoro Dewey estaba en Hong Kong esperando la orden para atacar Filipinas. La orden la recibió el 27 de abril, el día que bombardearon Matanzas y Cárdenas, y luego Cienfuegos y también San Juan de Puerto Rico, siendo que en todos los casos no hubo ningún resultado, lo que en el siglo XXI debe ser tenido en cuenta por el mundo hispánico. Remarquemos que ni con la complicidad del gobierno del enemigo tuvieron los usenses resultados positivos en su ofensiva. José Múller, militar español en servicio, señalaba los acontecimientos. Se presentaron delante de La Habana con gran aparato de buques y rompieron el fuego sobre ella, pero como los cañones de la capital, única ciudad de la isla que está verdaderamente defendida, que son más de 300 y algunos de gran calibre, Krupp y Ordóñez, no estuvieron ociosos, y como sus proyectiles echaban abajo chimeneas a gran distancia y la empresa no se presentaba tan fácil como creían, desistieron de ella, no sin que uno de sus buques de combate varase en los Colorados, de donde pudieron sacarlo, porque afortunadamente para ellos no era época de nortes, dedicándose a empresas más modestas y menos peligrosas. El 30 de abril es rechazado un intento de desembarco usense en Pinar del Río. Un nuevo intento sería también rechazado el día 4. Solo pudieron desembarcar con la indispensable colaboración de los separatistas en Santiago, y es que la campaña en tierra era menos incierta para España que el enfrentamiento en el mar. La guerra se desarrollaría principalmente en el mar, en el Caribe y en Filipinas, contraviniendo la opinión en contra de los jefes de la Armada Española que pretendían concentrar la vieja flota de que disponían para defender las costas peninsulares y las Islas Canarias y Baleares, y forzando a que las previsibles expediciones de desembarco usense en Cuba y Filipinas se viesen sometidas a una guerra de guerrillas y de ataques marítimos a sus líneas de aprovisionamiento. Pero la Orden de Madrid, más acorde a los intereses anglosajones, fue dirigir los barcos hacia Cuba y Manila y presentar una imposible rotura del bloqueo de la flota usense en una operación manifiestamente imposible que además dejó desguarnecida la península y el eje Baleares-Estrecho-Canarias en el conocimiento de que existía además un pacto ruso-alemán por el que se pretendía la ocupación de las Baleares. Se empezaron a reforzar las defensas artilleras del estrecho de Gibraltar y ello provocó una crisis con Gran Bretaña, que también amenazó con enviar una flota para bombardear puertos españoles. Finalmente, lo que más asustaba era que una flota norteamericana pudiese ocupar las Islas Canarias. El temor compartido de las grandes potencias europeas a que Estados Unidos se pudiera acercar al Mediterráneo, que los ataques a España desencadenaran la caída de la monarquía y un desesperado último esfuerzo diplomático del gobierno Sagasta evitaron estos escenarios. Evidentemente, esa situación no podía llevarse a efecto, no podían dar la puntilla a unos agentes que estaban cumpliendo tan a la perfección su cometido. Y es que esos esfuerzos diplomáticos no tendían a conseguir un mejor posicionamiento de España, sino a garantizar su sumisión, manifiestamente verificada ya durante los últimos 100 años, lo que dio suficientes garantías e impidió el cumplimiento de la manifiesta amenaza, mientras al propio tiempo Inglaterra, lo mismo en Jamaica que en Hong Kong y a despecho de la neutralidad, favorecía los movimientos de los barcos usenses. El 1 de mayo, el teniente Andrés Rowan, del ejército usense, coordinaba en Bayamo las acciones del ejército de invasión con los separatistas cubanos. Esa entrevista sería la primera de una serie que no acabaría hasta la derrota final. El 12 de mayo, la escuadra usense del almirante Sampson bombardeó San Juan de Puerto Rico. Desde el 30 de abril del 97, la plaza no había disparado un solo tiro de guerra. 101 años de paz. El 18 de mayo se inició el bloqueo de La Habana, que se prolongaría por espacio de 2 meses. Ese mismo día formaba gobierno Sagasta. El día 19, tras un lamentable periplo en el que, contra las promesas del gobierno, no encontró lugar donde cargar carbón, milagrosamente llegó el almirante Cervera a Santiago.
con la escuadra inoperativa por falta de combustible. La llegada de estos 6 buques inspiró verdadero entusiasmo entre el elemento peninsular sano de Santiago de Cuba, tanto mayor cuanto que nadie quiso creer eran los únicos que mandaba España, en términos que se le llamó la primera división, y el que menos esperaba 2 divisiones más. Los que no se formaban ilusiones, los que sabían a qué atenerse, los que conocían la realidad de las cosas, eran los que venían en los buques. Pero si los buques no representaban mejoras sensibles en la defensa de Santiago, tampoco Santiago representaba garantía para el resguardo de la flota, ya que en la plaza no había, al estallar la guerra, más que 6 piezas modernas de retrocarga, a saber, 2 obuses Mata de 15 centímetros, 2 cañones Krupp de a 9 centímetros y 2 Plasencia de a 8 centímetros, inútiles a todos los efectos contra los acorazados y cruceros atacantes. Según acta de la Junta Central de La Habana, todos los cañones de A8 eran inútiles, por cuya razón, lejos de ser eficaces, eran peligrosos. A este respecto, el almirante Cervera volvió a remarcar la triste realidad y manifestó que las tropas harían un mejor servicio en tierra, ya que la escuadra podía considerarse perdida desde que salió de Cabo Verde. Veía evidente que solo quedaba el arrojo de los militares españoles frente al enorme aparato militar usense y la traición del gobierno y de la monarquía españoles. Con ese bagaje, el 25 de mayo la cañonera ligera, una pequeña embarcación de 20 metros de eslora, puso fuera de combate al torpedero usense Cruising, de 142 toneladas. Fue el primer combate de la guerra. El mismo día fue apresado por la flota usense el vapor inglés Restamel cargado con carbón destinado a la flota española. Al respecto, el comandante del San Paul, C.D. Sigsme, señala en el informe: su capitán manifestó francamente que esperaba ser capturado. Y tanto él como su tripulación mostraron buen talante por haber sido apresados y parecían satisfechos del resultado. Hombre, eran ingleses. Entre piratas andaba el juego. Pues 5 días antes, el 20 de mayo, barcos usenses izaron bandera española con objeto de tener acceso al cable telegráfico submarino para cortarlo. Un acto de guerra, sí, que no sería reprobable como tal si no hubiese sido llevado a cabo mediante actuaciones de claro matiz pirático. El 25 de mayo, el almirante Pascual Cervera envió un telegrama al ministro de Marina en el que señalaba: estamos bloqueados. Califiqué de desastrosa la avenida para los intereses de la patria. Los hechos empiezan a darme la razón. Con la desproporción de fuerzas es imposible ninguna acción eficaz. Tenemos víveres para un mes. El 1 de junio fue bombardeada La Habana. La entrada al puerto la hace idónea para ser defendida, pero del mismo modo es imposible salir al no estar artilladas sus defensas naturales, y eso impidió la debida respuesta de la renqueante Armada Española. Las piezas de artillería no tenían el alcance debido, por lo que la armada usense se mantuvo alejada del fuego mientras disparaba a placer. Todo era consecuencia de la actuación llevada a cabo con anterioridad y que posibilitaba la total indefensión. Se saboteaban los proyectos industriales novedosos que demostraban su efectividad, caso del submarino, de las minas y del destructor, y se dejaban obsoletas las defensas, no por desconocimiento de su necesidad, sino por motivos que nunca fueron aclarados. Y en Santo Domingo la situación era todavía peor, pues si La Habana estaba artillada con cañones anticuados, esa ventaja tenía sobre la segunda ciudad en importancia de Cuba. Al respecto señala José Muller: no se pensó nunca en artillar este puerto, a pesar de la conducta de los Estados Unidos con España. Así no había cañones en él, aunque sobraban estudios y proyectos, todos buenos, que las autoridades militares de Cuba jamás pudieron hacer ejecutar por la sencilla razón de que el gobierno jamás llegó a disponer que se realizasen. Así, al igual que en La Habana, en Santiago, donde llegaron a concentrarse 63 buques, tuvo lugar un bombardeo el 1 de junio en el que la escuadra usense se colocó fuera del alcance de la débil artillería de costa, más peligrosa para los servidores que para los usenses. ¿Cómo salir de aquella situación era la cuestión principal de Cervera? Tenía una armada que, si inferior en servicio, podía enfrentarse a los usenses si hubiese tenido combustible.
Por otra parte, la armada usense se mantenía durante el día a distancia de tiro de la bocana del puerto, con el fin de hundir a todo barco que se pusiese en la misma, mientras que por la noche mantenían la boca del puerto iluminada con sus reflectores, siempre a distancia superior de la potencia de tiro de las baterías de costa. Pero aún Santiago se encontraba en mejores condiciones de defensa que otras localidades. Damián Isern señala que en Cárdenas, por ejemplo, dice un testigo de mayor excepción, no había en tierra, cuando atacaron los barcos norteamericanos, ni una sola batería, nueva ni vieja, ni ningún cañón de calibre, pequeño o grande, ni siquiera piezas de artillería de montaña. Y añade, el que esto escribe fue comisionado al día siguiente del combate para conducir a Cárdenas y situar en las riberas de aquella bahía los morteros de bronce, cónicos, de 32 centímetros, 2 cañones de bronce de 8 centímetros y 4 cañones de bronce comprimido de 9 centímetros. A esta situación se unía la carestía de alimentos, pero el gobierno seguía a su aire, y el ministro de la Guerra, general Correa, enviaba un telegrama al capitán general de Cuba, Ramón Blanco, en estos términos: la situación muy seria de Filipinas nos obliga a mandar allá buques y refuerzos de tropa tan pronto como sea posible. Con objeto de poder contener con la escuadra del enemigo en Manila, será indispensable mandar allí una escuadra que no sea inferior. Ahora hay allí solo 2 buques de guerra, y uno de ellos creo que no puede pasar el canal. La única cosa que podemos hacer es enviar todos los barcos de la escuadra de Cervera que puedan salir de Santiago. Pero antes de adoptar una resolución en ese sentido, el gobierno desea conocer su opinión con respecto al efecto que podría producir en el polo de Cuba la retirada de la escuadra de Cervera. Este movimiento sería tan solo temporal, y una vez conseguido el objetivo de Filipinas, la escuadra volvería a Cuba sin pérdida de tiempo y fuertemente reforzada. Evidentemente, la farsa debía continuar. Con los tristes medios que se contaban, el día 3, en Santiago, fue echado a pique el crucero auxiliar usense Merrimack, que junto a otros 20 buques usenses bloqueaba la ciudad. La acción fue tomada como un triunfo, pero en esta ocasión todo hace indicar que la explicación de los usenses relativa a que había sido intencionado para bloquear el puerto es la correcta. Sin embargo, José Muller señala que a los 2 meses de declararnos la guerra a los yanquis, basándose para ello en que nosotros tardábamos en terminar la insurrección de Cuba, aún no ha puesto en pie en la isla uno solo de ellos, a pesar de dominar el mar en absoluto, por carecer de buques que oponer a los suyos. Solo hay en Cuba 4 de combate, y a pesar de hallarse Cayo Hueso tan cerca de la Antilla, y de contar con el apoyo de los insurrectos. Recuérdese que la guerra fue declarada el 21 de abril y el 21 de junio aún no se había llevado a efecto desembarco alguno. Pero también es cierto que se produjo una avanzadilla el 7 de junio, cuando 600 soldados usenses, apoyados por fuerzas separatistas, desembarcaron en Guantánamo y tomaron el mando de estas, según acuerdo con los Estados Unidos. Este ejército sería derrotado el día 12. Finalmente, el 20 de junio desembarcaron en Daiquiri, según plan trazado por Calixto García, y con la colaboración de los separatistas, 17.000 usenses al mando del general Shafter. 4 días más tarde serían rechazados por el ejército español. Con la cabeza de puente asentada en Daiquiri, a 30 millas al este de Santiago, dio comienzo a la invasión usense en Cuba el 22 de junio. El 1 de julio, 12.000 hombres, según ellos mismos aseguran, fue dirigido por el general Wheeler, segundo jefe del ejército invasor contra el Caney en Santiago, que estaba defendido por el general Vara de Rey, con 520 hombres y 2 piezas de artillería. 10 horas duró el combate, que finalmente fue ganado por los usenses. De los 520 defensores del Caney, solo se retiraron unos 80, maltrechos en su mayor parte. El ejército invasor perdió 436 hombres. En las lomas de San Juan se sucedía otro combate similar, donde murieron 358 españoles y 1.012 usenses. En el enfrentamiento, 3 compañías de españoles solo contaban con fusiles y machetes, mientras los usenses llevaban además 3.000 separatistas y un fuerte apoyo artillero. Paralelamente, se desarrollaba acción similar en San Juan, y el 2 de julio Santiago fue escenario de un nuevo enfrentamiento. 2.000 españoles contra 23.000 gringos. De oro, dijo Shafter, que había sido el día para ambos ejércitos. La verdad es que la acción de los soldados españoles debe estar escrita con letras de oro en el libro de la historia. Los usenses quedaron al fin dueños del campo, cierto, pero no podía ser de otro modo. Su fuerza se componía de 17.000 soldados usenses a las órdenes de Shafter y 5.000 separatistas
bajo el mando de Calixto García. Nuestros soldados combatieron en la terrible proporción de 1 contra 11. La invasión estuvo a punto de abortarse, pues estas victorias pírricas hicieron que el general usense Shafter no se atreviese a asaltar Santiago y se plantease seriamente abandonar la campaña. Tan era así que el 3 de julio el general Shafter emitió telegrama al secretario de la guerra usense indicando, entre otras cosas: yo pienso seriamente en retirarme y tomar posición a 5 millas próximamente sobre las alturas entre el río San Juan y Siboney. Y la Junta de Generales, convocada por Shafter, redactaba un acta en la que decía: nosotros, los que abajo firmamos, somos de opinión unánime de que este ejército debe ser sacado inmediatamente de la isla de Cuba y enviado a algún otro punto de la costa de los Estados Unidos. Sabemos que el ejército no está en condiciones de ejecutar un movimiento hacia el interior. Pero en su auxilio salió el general Ramón Blanco, que el día 2 ordenaba a Cervera algo imposible: romper el bloqueo por mar y acudir a La Habana ante su inminente caída. A esta orden respondió el almirante: comprendo el motivo de esas indicaciones, sé que se duda de mi valor, pero tengo tal certeza en el desastre que no saldré del puerto sin una orden terminante y categórica. La orden llegó, y el 3 de julio la Armada Española, en un combate desigual, sufrió una derrota sin precedentes. A los 6 buques españoles encabezados por el crucero Infanta María Teresa, en el que iba el almirante Cervera, se enfrentaron 4 modernos acorazados, 2 cruceros acorazados, un cañonero y 3 cruceros auxiliares. Y es que el libreto de la bufonada debía interpretarse en su totalidad. Quienes podían reclamarlo no dudaron en hacerlo. Así, el 23 de junio, por ejemplo, el señor Romero Robledo se permitió interpelar en el Congreso al ministro de Marina con esta frase: ¿por qué no sale la escuadra? ¿Para qué se han hecho las escuadras sino para perderse? Solo su señoría, le respondió el ministro, ha tenido el no envidiable privilegio de lanzar sus censuras contra el digno almirante, a quien todos aplauden, y para el gobierno, que, reconociendo y utilizando sus especiales aptitudes, le ha autorizado para proceder con aquella libertad que le era indispensable para el mejor acierto. ¿Que por qué no ha salido y por qué no sale la escuadra? Ah, señor Romero Robledo, cuando esta pregunta se oiga en la escuadra o en la enemiga o en Santiago, ¿qué contestaciones se ocurrirán para su señoría? ¿Estaba implicado el gobierno español en una venta fraudulenta de Cuba? ¿Y la oposición? Nunca debió salir la Armada a completar el periplo que completó. Y por supuesto, ya en este punto, nunca debió salir a combatir, debiendo quedarse las dotaciones en tierra, máxime teniendo en cuenta el resultado de los enfrentamientos tenidos con los invasores usenses. Sin embargo, el 3 de julio, la columna de refuerzo española del coronel Escario llegó a Santiago sin municiones ni comida, y el mismo día, obedeciendo órdenes, el almirante Cervera salía del puerto de Santiago con el Teresa, el Vizcaya, el Oquendo y 2 destructores dispuestos a enfrentarse a la escuadra usense compuesta por 4 acorazados y un crucero acorazado, el Indiana, el Oregón, el Iowa, el Texas y el Brooklyn. También el mismo 3 de julio dirigió Shafter el siguiente despacho al general Toral, defensor de Santiago: cuartel general de las fuerzas de los Estados Unidos próximos al río de San Juan, 3 de julio del 98 a las 8:30 de la mañana. Señor, tengo el honor de informaros que si no os rendís, me veré obligado a bombardear Santiago de Cuba. Sírvase notificar a los súbditos de países extranjeros y a todas las mujeres y niños que deberán abandonar la ciudad antes de las 10 de la mañana del día 4. Muy respetuoso y atento servidor, William Shafter, mayor general de voluntarios de los Estados Unidos. Se cursó la notificación y suponía que abandonarían la ciudad solo los enemigos y cuanto más los indiferentes, pero nunca que al amparo del amplio permiso concedido desertaron no solo aquellos habitantes que alardeaban de mayor lealtad, sino también los voluntarios no movilizados y los bomberos en su inmensa mayoría, y aún las corporaciones y empleados de todos los ramos, salvo honrosísimas excepciones. La desbandada fue general, quedando Santiago de Cuba casi desierto. ¿Y qué se les podía echar en cara cuando estaban viendo la actuación de un gobierno que estaba tramando la derrota? No es de extrañar que todos, jóvenes y viejos, sanos y enfermos, saliesen semidesnudos y sin alimentos, huyendo de una muerte segura
ante el convencimiento de que en breve espacio de tiempo sería bombardeada la ciudad, que en breve sería tomada por los invasores, que sin lugar a dudas les permitirían seguir en sus hogares. ¿Qué tiene de extraño este pensamiento en una sociedad sin principios? Solo quedarían los héroes para defender el honor. Los demás no cuentan. Pero al fin, esos héroes supieron morir con las botas puestas, y quienes huyeron para cobijarse a la sombra del invasor, ahí se encontraban, sí, amontonados como cerdos, sin tener que comer ni dónde cobijarse. Como hemos visto, esa misma fecha, 3 de julio, se cumplía la orden del gobierno, y la escuadra de Cervera salía dispuesta a ser hundida. Estaba compuesta por 6 buques: el Infanta María Teresa, el Almirante Oquendo, el Vizcaya, el Cristóbal Colón, el Plutón y el Furor, el más antiguo de 1890. 4 de ellos desplazaban 7.000 toneladas y la velocidad iba de los 16 a los 26 nudos. Con un armamento total en el proyecto. Que esto es información del Estado, esto es información del gobierno. Entonces, conforme hemos hablado anteriormente, este armamento que vamos a relacionar no es cierto. Pero en fin, en principio, según los papeles, con un armamento total de 6 cañones de 280 milímetros, 30 de 140, 76 de menor calibre y 33 lanzatorpedos. Bien, aún con ese informe sobrevalorando el armamento, hay que compararlo con la Armada Usense. La Armada Usense se componía de 7 navíos. Da igual, o sea, la de España era 6 navíos, 17 navíos, bueno, da igual, porque el séptimo era de poca envergadura. La Armada Usense se componía de 7 navíos, el más antiguo de 1886 y el más moderno de 1896, siendo que los otros estaban más cercanos del 96 que del 86, con un desplazamiento que iba de las 11.552 toneladas el Iowa al Gloucester con un desplazamiento de 800 toneladas. Estamos hablando de que el que más desplazaba de los buques españoles era 7.000. Estamos hablando que este desplazaba 11.552. 6.400 toneladas desplazaba el Texas, Indiana y Oregón, más parecido a los que más desplazaban de la Armada Española. 10.230 toneladas desplazaba el Brooklyn. 9.375 el New York. Su potencia de fuego conjunto era 8 cañones de 330 milímetros. Contra los 6 supuestos de 280 de la Armada Española. 30 de 203 milímetros contra los supuestos 30 de 140 milímetros de la Armada Española. 14 de 152 milímetros. Bueno, aquí ya no hay comparación con los de la Armada Española porque no existían. 12 de 127 milímetros, 91 de menor calibre y 27 lanzatorpedos. Bueno, en cualquiera de los casos, o sea, si ya con los datos facilitados por el gobierno ya el armamento era muy superior, siendo que la Armada estaba sin armar, pues la situación nos la podemos imaginar. El caso es que el Infanta María Teresa, el Almirante Oquendo y el Furor sufrieron un bombardeo infernal en la misma bocana del puerto. Recordemos que además no tenían combustible. Luego los usenses pusieron fuera de combate al Vizcaya y tomaron el Cristóbal Colón. Tan pronto como apareció el Teresa por la bocana, fue recibida por el fuego del Iowa e Indiana, seguido por el Brooklyn y el Texas. En pocos minutos fueron barridas sus baterías de 140 milímetros, que no tenían ninguna protección, pero siguiendo el plan trazado, el Teresa se lanzó a abordar al Brooklyn, insignia del almirante Schley, quien para evitarlo cayó a estribor alejándose de la acción y estando a punto de abordar al Texas. El Teresa, por su parte, para no ser víctima del espolón del Texas, cayó a su vez a estribor, corriendo a lo largo de la costa, y al poco tiempo recibió 2 impactos de 305 milímetros del Iowa que inutilizaron al buque,
porque le seccionaron la tubería principal de vapor, provocando un formidable incendio. El barco se estaba quedando sin movimiento. Tenía las cubiertas abarrotadas de muertos y heridos y fuera de servicio las baterías. El comandante había sido retirado herido y el almirante, que dirigía personalmente la maniobra, no encontró otra solución que vararlo para que no cayese en poder del enemigo. El Oquendo, cogido bajo el fuego del Oregón y del Indiana, corrió la misma suerte y fue a varar totalmente inutilizado cerca de donde lo había hecho el Teresa. El Vizcaya, aprovechándose de que el Teresa le cubrió en los primeros momentos, pudo alejarse un poco más, pero fue destruido enseguida por el Iowa, Oregón y Brooklyn. Los dos destructores fueron aniquilados tan pronto aparecieron en la boca, muriendo el jefe de la flotilla, Fernando Villamil. El Colón, mejor protegido aunque carente de sus cañones principales, pudo resistir más y se alejó bastante hacia el oeste, pero al acabarse el escaso carbón de buena calidad que llevaba a bordo, empezó a ser cazado por los Brooklyn, Oregón, Texas y Nueva York, quedando bajo el fuego de estos sin poder contestar con eficacia por carecer de su artillería gruesa. En estas condiciones, el comandante decidió hundir el buque a unas 70 millas al oeste de Santiago, abriendo sus válvulas de fondo. A las 13:15 horas del combate, el combate había terminado, aunque hasta la noche no cesaron los incendios y las voladuras por ellos producidas. La escuadra de Cervera quedó entonces convertida en unos cuantos montones de plancha retorcida. El María Teresa, en llamas, encalló 6 millas al oeste de la salida del canal, y el propio Cervera tuvo que nadar hacia la costa. Allí montó un hospital provisional hasta que más tarde se rindió al mando naval norteamericano. El Oquendo corrió la misma suerte y después el Vizcaya. El capitán del primero se suicidó después de dirigir la evacuación de su tripulación. Solo el Colón logró huir, pero se le acabó el carbón y volvió a tierra tras una corta batalla. El total de bajas fue de 2.225 españoles, 323 muertos, 151 heridos y 1.670 prisioneros, y en la flota norteamericana solo un muerto y 2 heridos. Entre los prisioneros, como hemos dicho, el almirante Cervera, que junto al resto de prisioneros fue trasladado a los Estados Unidos. El capitán de navío Evans, comandante de Iowa, al recibir en su buque al almirante Cervera, le saludó con estas palabras: «Caballero, sois un héroe. Habéis realizado la hazaña más sublime de todas cuantas guarda la historia de la Marina». Este mismo jefe norteamericano, al relatar meses más tarde la llegada de los prisioneros a su buque, dice: «Con respecto al valor y energía, nada han registrado las páginas de la historia que pueda asemejarse a lo realizado por el almirante Cervera. El espectáculo que ofrecieron a mis ojos los dos torpederos, meras cáscaras de nuez, marchando a todo vapor en pleno día bajo la granizada de los proyectiles enemigos, solo se puede definir de este modo: fue un acto español». El cazatorpederos Terror fue el único buque de la escuadra de Cervera que sobrevivió a la tragedia. El despacho de Sampson de 4 de julio del 98, dando cuenta del combate, decía: «Mi escuadra ofrece a la nación como regalo, con ocasión de la fiesta de la independencia, la destrucción de toda la escuadra de Cervera. Ninguno escapó. A las 9:30 de la mañana la flota trató de huir y a las 2 de la tarde el último barco, el Cristóbal Colón, embarrancó a 60 millas del oeste de Santiago y arrió el pabellón. El María Teresa, el Oquendo y el Vizcaya viéronse obligados a encallar, incendiados y deshechos, a 20 millas de Santiago. El Furor y el Plutón fueron destruidos a menos de 4 millas del puerto. Nuestras pérdidas consisten en un muerto y 2 heridos. Las del enemigo llegan probablemente a algunos cientos por los cañonazos, las explosiones y los ahogados. Hemos hecho unos 1.300 prisioneros, entre ellos el almirante Cervera». Tras el desastre, al general Arsenio Linares Pombo, jefe de la capital oriental, solo le quedó la opción de capitular. El New York Herald decía en el relato de la triste gesta: «El enemigo se lanzó contra nosotros sin cuidarse de su espantosa inferioridad. Aquellos héroes desesperados que provocaban el combate ofrecían un espectáculo sublime que, a no dudarlo, pasará a la historia». Prácticamente estaba todo terminado. Pero el día 7, Shafter se mantenía en sus posiciones sin atreverse a acometer Santiago, que sería bombardeada los días 10 y 11, mientras era rodeada por 30 regimientos usenses. Finalmente, en la madrugada del 13 de julio, el general en jefe autorizó al general Toral para capitular la ciudad de Santiago, pero a las 6 de la tarde del mismo día le comunicó que la capitulación debía ser resuelta por el gobierno. El día 15 recibió la autorización y el día 16 capituló Toral, al tiempo que el ministro de la Guerra, general Correa,
contradecía su misma orden del día anterior. Quedaba manifiesta la categoría moral de los ministros, y en concreto del ministro de la Guerra y del Gobierno en pleno. Se cumplía la máxima de que orden más contra orden igual a desorden, con el añadido de que en río revuelto el ministro pretendía cargar sobre las espaldas de Toral toda la responsabilidad derivada de la rendición de Santiago. Esta actitud de indecisión del gobierno español tuvo su compensación por el inesperado trato de los militares usenses, que para despecho de la clase política española no dudaron en reconocer el aplomo y el honor de los vencidos. Tan es así que en el acta de capitulación firmada el día 16 se incluyó un anexo que dice: reconociendo la caballerosidad, valor y gallardía de los generales Linares y Toral y de las tropas de España que tomaron parte en las acciones que se han librado en las cercanías de Santiago, como se ha demostrado en dichas batallas, nosotros, los abajo firmados, unánimemente nos asociamos para solicitar que conceda a estos bravos y caballerosos soldados el privilegio de volver a su patria llevando las armas que tan valerosamente han defendido. José Boeller, mayor general; Lawton, mayor general; Milday, teniente ayudante. Y no es de extrañar tal reconocimiento, ya que la plaza supo resistir la acometida de la escuadra que bloqueó el puerto de Santiago de Cuba al mando del almirante Sampson en unas condiciones de inferioridad de armamentos que llamó la atención de los invasores cuando, habiendo tomado posesión de la plaza, observaron que las defensas de Santiago en tierra estaban compuestas mayoritariamente por cañones de avancarga. Estas circunstancias hicieron que los inspectores usenses exclamasen: esa escuadra, señalando a la del almirante Sampson, no tiene perdón, cuando en tantos días no ha ganado el puerto y deshecho la ciudad y sus defensas. El 17 de julio del 98 fue arriada la bandera española de Fuerte Punta Blanca de Santiago de Cuba, siendo sustituida por la de los Estados Unidos. El general Lawton fue nombrado gobernador de la provincia de Oriente y el 20 de julio el ya general Watt pasó a ser gobernador de la ciudad de Santiago. Vistos estos antecedentes, ¿fue correcta la actuación de Toral? La verdad es que Toral fue apedreado por la multitud cuando desembarcó en Vigo, y sin embargo el gobierno no tuvo el mismo trato y siguió actuando conforme al programa. Y el general Correa no fue procesado. Tan es así que a raíz de la capitulación de Santiago el gobierno preguntó al general Blanco por la opinión del ejército sobre la continuación de la guerra, y habiendo contestado éste, tal vez interpretando la exacta voluntad del gobierno, que debía proseguirse hasta perecer el último hombre, el ministro de la Guerra, general Correa, telegrafió: sorpréndeme que una vez salvado ya el honor de este indomable ejército, como indudablemente lo ha sido con admiración de todas las naciones y gloria de la patria en los campos de Santiago, persista en mantener la guerra, en la cual no ganará seguramente más laureles ni conseguirá tampoco otro resultado que el de rendirse por falta de víveres y municiones, pues no es de creer que, sabida por enemigo pujanza nuestras tropas en mencionados campos, se aventure a sufrir nuevas pérdidas, cuando, con extremar bloqueo o impedir socorros de aquí, puede, sin sacrificios de sangre, apoderarse de esa isla. Y ese gobierno, cuya actuación ya hemos juzgado, ese gobierno que titubeaba a la hora de transmitir órdenes y no dudaba en contradecirlas, tras la derrota, abrió causa con el fin de depurar las responsabilidades de los mandos militares por la capitulación ante las fuerzas invasoras usenses. En la defensa de su gobernador, José Toral, se resaltan todas deficiencias defensivas de que adolecía la plaza, así como que a pesar de ello el general Shafter señalaba la plaza como inexpugnable. El defensor, en su discurso del 1 de agosto del 99, dijo: pretende hacer recaer sobre un ejército ansioso en vano de combatir y cuyo brazo desarmaron el mando del gobierno y el decaimiento de espíritu de esa misma opinión, que, como digo, pretende, injusta o extraviada, hacer recaer sobre aquel la responsabilidad íntegra del desastre. No es justo ni es cristiano el buscar víctimas expiatorias de catástrofes que vienen preparadas por los yerros de varias generaciones de imprevisión y decadencia. Desde el momento del desastre de Santiago, ya solo se hablaba de rendición. Así, el día 10 de julio, el Consejo de Ministros señalaba que la solución de la paz no era algo que fuese impuesto al gobierno con los caracteres de hipótesis, sino con todas las condiciones de una cosa necesaria.
El más que presumible final se produjo el 16 de julio, cuando de Santiago de Cuba capituló ante el ejército de los Estados Unidos. En un memorando fechado el día anterior se denuncia la lamentabilísima situación de las fuerzas españolas que se veían obligadas a rendirse. Según José Müller, la pérdida de la escuadra había sido prevista por todos los jefes de la misma, que en esencia la habían profetizado desde que recibió la orden de salir para la isla de Cuba, coincidiendo con los avisos oficiales que en el curso de la travesía emitió el almirante Cervera. Pero en ese mismo orden de cosas, el mismo capitán general que ofrecía la vida de todos los soldados tras el desastre de Santiago fue justamente quien ordenó a Cervera salir del puerto de Santiago a pesar de las observaciones en contra señaladas por el propio almirante, entre las que no eran las menores la información sobre la capacidad de combate de los buques. Se trataba de una armada cuyas condiciones de combate estaban muy disminuidas. El único buque verdaderamente protegido de los 4 que componían la escuadra, el Colón, no tenía instalados los cañones de gran calibre. El Teresa, el Oquendo y el Vizcaya sumaban 6 cañones inoperativos. La dotación de municiones estaba incompleta, siendo que parte de la existente estaba inutilizada. Las piezas de cierre eran tan imperfectas que al segundo o tercer disparo ya no cerraban. Con suerte, el mal estado del armamento no actuaba contra sus propios servidores. Por muchos supervivientes del Oquendo y del Teresa, se supo que entre los heridos que servían los cañones, muchos lo fueron por estos mismos cañones. Así que el asunto no fuera tan triste y tan serio, pudiera decirse que los cañones de nuestros buques eran como la carabina de Ambrosio, que se disparaba por la culata. En fin, esto es que, lejos de ser un arma contra el enemigo, eran un peligro para los encargados de hacer uso con ellos. En conjunto, 6 buques, contando entre ellos el Furor, cuya operatividad era poco superior a la que pudiesen tener 2 mercantes medianamente armados, tuvieron que combatir con 24 modernos buques de guerra ausenses protegidos y artillados. Luego llegó la rendición. Tras el Tratado de París, el 1 de enero del 99, el capitán general Adolfo Jiménez Castellanos emitió el siguiente bando: en cumplimiento de lo estipulado en el Tratado de París, de lo convenido por las comisiones militares de evacuación y de las órdenes de mi rey, cesa de existir desde este momento, hoy, 1 de enero de 1899, a las 12 del día, la soberanía de España en la isla de Cuba y empieza la de los Estados Unidos. Terminada la guerra, se sacaron a flote los restos del Maine, comprobándose entonces que la explosión había sido producida por una combustión interna de una carbonera próxima a un pañol de municiones. En 1911, el Maine fue sacado a flote y un nuevo tribunal de Estados Unidos de investigación examinó el casco. La conclusión fue que se había hecho estallar una carga explosiva exterior al barco, aunque aparentemente no en el mismo punto que había pensado el tribunal investigador de 1898. Esto lo dice Hugh Thomas. Pero en 1976 se realizó una tercera investigación del incidente, esta vez contando con una amplia perspectiva temporal y dirigida por el almirante Hyman Rickover. El informe indicaba que el casco del Maine revelaba una explosión hacia afuera y no hacia el interior del barco, como cabría esperar de la colocación de una mina.